Muy buenos días, es un gusto recibirles en esta primera edición de MBD Noticias, abriendo una vez más la semana, 18 de marzo, 18 grados en estos momentos en Capital, y ya vamos a repasar rápidamente cómo vendrá el pronóstico de meteorología que, lamento decirles, pero sigue la lluvia no solo en el área metropolitana, sino también en buena parte del país. Pero vamos a empezar, ¿qué pasa con Montevideo? Bueno, la máxima de hoy va a ser de 27 grados, va a estar también un poquito caluroso, pero no se descarta la ocurrencia de precipitaciones y tormentas en el correr de la jornada. Mañana martes 19, las temperaturas extremas 21 y 26, habrá baja probabilidad de precipitaciones según dice Inumet, pero vuelven las lluvias el miércoles 20, donde bueno, las temperaturas extremas estarán entre 23 y 25 grados con poca variabilidad de temperatura, según dice Inumet. Esto será para el área metropolitana, pero las tormentas se están desplazando hacia el norte del país. Decirles que hay un aviso de Inumet para esta jornada, que se esperan fenómenos intensos de lluvias, pero esto será para el centro y este del territorio nacional. Y para mañana, atención, las condiciones de inestabilidad van a afectar a todo el territorio nacional de forma gradual, van a estar mejorando hacia la jornada del miércoles en este aviso que publica, que no es una advertencia, pero sí es un aviso a tener en cuenta Inumet. Hay muchísimos temas para compartir hasta las 9 de la mañana. Decirles además que fue un fin de semana con muchísima información, pero empezamos por lo que está sufriendo muchísima gente y tiene que ver con las personas que están inundadas, que están fuera de sus hogares a raíz de las crecidas. Son 1.500, más de 1.500 las que permanecen fuera de sus casas por las inundaciones, y además esperan más lluvias para esta semana. San José es la zona más afectada, el departamento más afectado. Además hay riesgo ambiental en la represa de Oce, allí en Puente Valdés, tema que vamos a estar profundizando más adelante. También vamos a decirles que sesionó el plenario del Frente Amplio. El alcalde de Los Cerrillos renunció tras ser sancionado por este colectivo ante denuncias de acoso sexual y laboral en su contra. Pero también hubo otros pronunciamientos. El mismo plenario no encontró elementos para sancionar al diputado Gustavo Olmos, acusado por su suplente Martina Casas, también por acoso sexual laboral. También vamos a estar hablando de las granjas de troll. ¿Qué es esto? Bueno, revelan que granjas de troll radicadas en México son el origen de las intervenciones en las redes sociales sobre las denuncias reveladas por la militante blanca Romina Papazo contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. La ex vicecanciller Belela Herrera va a ser premiada, va a ser reconocida mañana martes por la Junta Departamental con la distinción montevideana en el mes de marzo, mes de las mujeres, un merecidísimo reconocimiento a Belela, que bueno, hubo una entrevista que hizo José María Caraballo y vamos a compartir con ustedes. A raíz del nuevo hecho de violencia en el fútbol uruguayo, la Asociación Uruguaya de Fútbol suspendió todas las actividades. El incidente se dio cuando finalizó el partido entre Racing y Peñarol, donde fue agredido un juez de línea. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a Emanuela Bursaquielo, que es una investigadora y periodista italiana que vino por unos pocos días en Montevideo para participar de un seminario que hubo en la Intendencia de Montevideo sobre de la impunidad a la autonomía. Ella es especialista en lo que tiene que ver con las violencias de género, pero sobre todo ha estudiado mucho los femicidios y su vinculación con el incremento de violencias sexuales a niñas y mujeres. Eso será luego de las 8:30 de la mañana aquí en los estudios de TV Ciudad. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular y por dónde no? @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguirlo en tiempo real en las redes sociales. Hermosa la mañana, salió el sol, lo vemos allí. Por suerte seco el pavimento en Montevideo. Garibaldi, desde General Flores hasta José L. Terra, va a estar cortada la circulación hasta el 29 de marzo por trabajos de saneamiento. Ana Monterroso, desde Joaquín de Salterain hasta Miguel del Corro, también hasta las 5 de la tarde va a estar cortado por llenado de hormigón. Y Acevedo Díaz, desde Francisco Canaro hasta Ana Monterroso, el corte será desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, también por la misma tarea, llenado de hormigón.
Y uno de los temas que ha concitado la atención desde hace algunos días, se profundizó el fin de semana, tiene que ver con las personas que se encuentran fuera de sus hogares. Son más de 1.561 las personas reportadas por el SINAE que se encuentran fuera de su casa en todo el territorio nacional por las intensas lluvias. Según el último informe del Servicio Nacional de Emergencias, de ese total, 162 corresponden a Canelones, 300 a Colonia, 259 a Florida, 223 a Paysandú, 5 personas en Río Negro, 582 en San José, que es el departamento que más afectación tiene, y 30 a Soriano. Además, hay 1.418 servicios de UTE interrumpidos de los 19.000 inicialmente afectados y hay cerca de 20 cortes de ruta. De acuerdo al reporte pluviométrico de INUMED, los máximos acumulados de las últimas precipitaciones a nivel nacional tuvieron lugar en Artigas, Soriano y Colonia. Hasta el miércoles rige, como decíamos, el aviso de inestabilidad atmosférica. En San José, departamento con la mayor cantidad de afectados, el río alcanzó la cota de 11,48 metros en la noche del jueves, superando el registro del año 2016. De las 582 personas evacuadas, 575 son en San José de Mayo y 7 en Ciudad del Plata. Las personas evacuadas se encuentran temporalmente alojadas en los siguientes centros: en los gimnasios del Colegio Sagrada Familia y de Argos, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el local cedido por la empresa Sanfer, sedes de los clubes River y San Lorenzo, establecimiento de la cancha de Tito Borja, salones de Covitra, Covival, Manos Tendidas y cooperativas del frigorífico, entre otros. Además, se va a instalar un hospital de campaña que va a oficiar de centro de alojamiento para asegurar los servicios básicos. Y ahí vemos algunas de las imágenes. Eso parece que es arriba del puente Santa Lucía, que conecta Canelones con San José. Bueno, y tremendas las imágenes que vemos allí el fin de semana, por más que empezó a bajar el agua del río. Todavía la afectación sigue siendo importante y muchos daños en las casas. Decirles que en medio de esta crecida del río San José, un grupo de vecinos denuncia que las obras para una represa de trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía, a la altura del Puente Valdés, provocó un riesgo ecológico por el material que colocó OCE en Uruguay. Recuerdan que esta obra fue en medio de solucionar o tener otro punto de agua, de bombeo de agua. Vemos lo que decía este vecino ante las denuncias. Le comentamos, pero ustedes saben dónde se van a meter, que eso es todo se inunda, se llena de agua. No, no puede ser, vinieron los ingenieros que tienen su equipo, que eso. No, si esa es una zona de estancia nada más. Y entonces no le plegó un gran mapa, y esto es todo estancia, aquí no hay nada. No, aquí ruranos vivían, no tenían la más pálida idea del lugar donde iban a hacer esto, ¿no? Nosotros observamos todos los detalles que se podían generar, dijimos de la crecida del río, porque esta no es la primera crecida, si bien esta es muy importante. Hay vecinos que dicen que en el 2016 fue un poco mayor. Y bueno, es una piedra más de la improvisación absoluta que en todos los órdenes viene llevando este gobierno de coalición. Los vecinos exigen que las autoridades de OCE y la Intendencia den explicaciones, aseguren el retiro de los materiales e instalen monitores para el registro de las lluvias. Y como decíamos, el aumento de aguas hizo que varios contenedores se encontraran flotando en la zona de este Puente Valdés. Para profundizar un poco más sobre esta afectación, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Eber Figueroa, quien es edil departamental de San José por el Frente Amplio. Figueroa, un gusto recibirlo en esta mañana. Bueno, un gusto estar en el programa de ustedes y bueno, con una maragata, ni más ni menos, ¿no? Es verdad. Figueroa, ¿cuál es la afectación, cuál es la denuncia que ustedes están haciendo en estos momentos, que ha tenido como consecuencia la crecida del río? Bueno, ¿qué es lo que se ve? Nosotros lo denominamos que es una crónica, una muerte anunciada, porque en realidad hace bastante tiempo los vecinos vienen reclamando, digamos, esta improvisación que se hizo, porque en realidad, si bien fue una situación de emergencia, pero no fue consultada con los vecinos, hubo consecuencias, inclusive en torno a lo que es las perforaciones de los pozos, que primero iban a ser
iban a perforar una gran cantidad de pozos, como 200, después a 100, después terminaron, digamos, en pocos pozos porque, digamos, el reclamo fue muy importante de los vecinos, ¿no? Habida cuenta, digamos, del daño que se hace fundamentalmente al medio ambiente y naturalmente es una cuestión que veníamos visualizando en función de una posible crecida o creciente y bueno, inundación, que esta inundación fue prácticamente histórica, ¿no? Claro. Porque la inundación, digamos, del 2016, digamos, tuvo una cota de unos 11,40 y esta vez fue de un 11,48. Ni hablar. ¿Y Entonces, esto qué ha provocado, Figueroa? ¿Es verdad? ¿Se han visto estos contenedores que pueden contener material bueno, que no es basura en este caso? ¿Se ha comprobado cuántos están circulando? ¿Cómo han visto en la zona? bueno, lo que no se entiende es que, de acuerdo al informe que se hizo por parte del Ministerio de Ambiente, en su momento era que iba a haber un retiro paulatino, es decir, digamos, un plan de abandono. Evidentemente, digamos, en forma irónica, sí hubo un plan de abandono porque quedó todo, los contenedores, digamos, de las obras, y esos contenedores son los que están flotando hoy en día, ¿no? Con todo el riesgo que implica, ¿no? Y bueno, como se hablaba allí, y bueno, y había registro, naturalmente, de filmaciones y fotos y demás, de que nosotros no faltamos la verdad, sino que lamentablemente se comprueba de que los contenedores fueron abandonados. Lo único que sacaron, para entender, lo único que sacaron fueron esas 10 bombas que, digamos, que estaban en la obra, y bueno, lo otro quedó todo bajo agua, ¿no? Claro, ¿han citado ustedes a la intendenta Ana Bentaberri? Nosotros en diciembre solicitamos la presencia de la intendenta a los efectos de que diera una información y que diera cuenta de todo lo que estaba pasando. Lamentablemente, en su momento no tuvimos eco por parte del Partido Nacional, o sea, hubo un retiro masivo de la bancada del Partido Nacional, y volvimos a insistir en febrero-marzo, después de la recesión, volvimos a insistir la necesidad de que la intendenta, digamos, nos informe de primera mano todo el tema, la situación de lo que implicó esta instalación de represa, bueno, los tiempos, hubo muchos tiempos también para sacar, hubo más de medio año para sacar estos contenedores y demás, o sea, no se previó. Y naturalmente, si bien entendemos que hay responsabilidades desde el punto de vista del gobierno nacional, también hay responsabilidades del propio ejecutivo, del departamento, ¿no? O sea, por lo tanto, en ese sentido es que solicitamos la presencia de la intendenta. Hasta ahora no ha estado en la Junta. Naturalmente, ella puede designar a los técnicos correspondientes, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Bien. Pienso yo que ahora, o pensamos en realidad, que ahora con toda esta situación de lo que fue la inundación y bueno, y las consecuencias, evidentemente se va a hacer presente. Bien. No obstante a eso, entendemos que, bueno, naturalmente acá lo que importa fundamentalmente, más allá, digamos, de los partidos políticos, es con respecto a la ayuda que se le pueda dar a los damnificados, ¿no? Habida cuenta de que hay más de 582 damnificados, evacuados, autoevacuados,
necesitan mucha ayuda de todo punto de vista, de la alimentación, de ropa. Bueno, han quedado prácticamente muchas familias sin nada, ¿no? Es decir, con un clima bastante complejo, triste. Hemos estado estos días hablando con los vecinos, llevándole, digamos, algunos productos de limpieza y ropa, etcétera. Pero bueno, me parece que también se tiene que profundizar y acelerar, digamos, el proceso en torno bueno, a lo que es las diferentes instituciones de la Intendencia y del SECOED. Bien, nosotros seguiremos atentamente esta situación, tanto bueno la de las personas desplazadas de sus hogares. Vimos algunas cuantas instituciones que están trabajando para, bueno, tratar de mitigar por lo menos los efectos de estar fuera de sus casas y los perjuicios que eso implica. Y bueno, seguiremos atentamente el tema de Punta de Valdés. Gracias por ahora, Figuerola. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos a las órdenes para cualquier actualización Cómo no, de información. seguiremos atentamente. Y también, bueno, a la situación de San José se suma la de Montevideo, porque la Coordinadora Popular por una Vida Digna continúa recibiendo y también distribuyendo donaciones para las familias que están afectadas por las crecidas también, por las intensas lluvias de estas últimas semanas. Desde el Galpón de Corrales, en Villa Española, donde se acopian insumos, el presidente del Club Social e integrante de la Coordinadora, Martín Fleitas, agradeció los aportes solidarios que continúan recibiendo. Bueno, la verdad, primero que nada, agradecerles a ustedes porque gracias a la difusión hubo una buena respuesta de los vecinos y vecinas de todos los barrios que nos estuvieron lloviendo los mensajes y bueno, algunos acudieron al centro social a traer las donaciones y otras nos pasaron la dirección porque no tenían cómo llegar y bueno, entre ayer y hoy estuvimos recorriendo prácticamente todo Montevideo. Y bueno, y acá está lo que hemos recolectado. Esto es algo que venimos haciendo nosotros como Coordinadora Popular y Solidaria hace 4 años. Siempre que hay inundaciones, incendios o cualquier cosa que ocurra en el entorno de las ollas y nos llegue la información, siempre ponemos a la brigada, como quien dice, a laburar, ¿viste? A conseguir donaciones, a repartirlas y bueno, y apoyar a los vecinos que a veces pierden todo, ¿no? Coordinadora Popular y Solidaria está vigente, las ollas siguen funcionando, seguimos cocinando, hay hambre, el Estado no nos colabora con insumos y bueno, hay hambre. Vamos ahora a temas políticos porque con una multitudinaria asistencia el precandidato nacionalista Álvaro Delgado lanzó su campaña oficialmente a la presidencia de la República. El ex secretario de la presidencia subrayó que trabajará para asegurarle al país un nuevo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. La militancia nacionalista celebró el lanzamiento de la precandidatura de Álvaro Delgado al ritmo del emblemático Lucas Hugo y la presencia de dirigentes y simpatizantes de Montevideo y el interior del país. El ex secretario de la presidencia aseguró a los asistentes que su campaña estará libre de agravios y descalificaciones. Hoy empezamos una campaña que tiene un solo objetivo, el más importante: asegurarle al país un nuevo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. Vamos a hacer una campaña de debate dura, sin duda firme con el debate, con las ideas, porque lo que está en juego es el país del futuro. Delgado destacó que de ser presidente no va a subir los impuestos y aseguró que impulsará un grupo antimafia para luchar contra el narcotráfico. Nosotros en la primera ley de presupuesto del próximo gobierno vamos a instalar un grupo especial contra el crimen organizado y el narcotráfico. Vamos por darle más descentralización a la Guardia Republicana. Hoy tenemos, este gobierno avanzó y lo hizo en 3 departamentos, en San Carlos, en Maldonado
en Tacuarembó y en Bella Unión. Vamos por descentralizar más la Guardia Republicana. Nos vamos a otras tiendas políticas porque también se reunió el sábado el plenario nacional del Frente Amplio que aprobó lo que es el plan de gobierno del 2025-2030 de cara a las próximas elecciones en una sesión realizada durante esa jornada en La Huella de Sereñi. La diputada Cristina Lustenberg dijo que el problema de la educación y la seguridad están vinculadas a la falta de inversión en políticas que ataquen la pobreza y en especial a la infancia. Para la legisladora en Uruguay, cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres, y criticó al precandidato Delgado, que afirmó que no tocará los impuestos. Nosotros somos responsables. Lo que cualquier politólogo siempre te dice que en campaña no hay que decir nada de los impuestos. Nosotros sí somos responsables de decir que no podemos hacer ninguna aseveración, porque el país tiene que avanzar. Y lo que decía Mauricio, hay mucha gente en este país que ha concentrado de forma, de verdad, muy robusta la concentración de la riqueza. Entonces, en algún momento vamos a tener que hacer, es la gente que realmente, lo que decía Álvaro Padrón, o sea, hay que hacer una redistribución, porque el índice de Gini lo mide gravísimo. El Uruguay cada vez tiene una desigualdad muy marcada. La clase trabajadora, porque cuando estamos hablando hoy de los niños en extrema vulnerabilidad, pero la clase trabajadora también tiene que acceder a servicios de calidad, que es lo que pasó en los servicios nórdicos. Y eso ha tenido clara redistribución de la riqueza que han tenido los países con una carga impositiva que también aportan la clase más rica. Entonces también eso lo estamos discutiendo en el Frente Amplio. Y se renovó un contrato por más de 40 millones de pesos con la empresa Hard Work en Salto, con la cooperativa integrada por varios militantes del Partido Nacional. Desde la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental harán un pedido de informes. Todo comenzó con 15 operarios, de los cuales 10 eran socios y 5 contratados externamente. De los 5 contratados, a esos lo fueron y contrataron a otros 5 que casualmente eran militantes asociados a Partido Colorado o Partido Nacional. Luego, eso pasó a 29 operarios, donde hay un edil bastante conocido de la ciudad y un cúmulo de militantes y familiares blancos y colorados, lo cual, por resolución 166 del año 2024, esto tiene una suma millonaria hasta febrero de 2025, estamos hablando de aproximadamente 44 millones de pesos. Lo cual, nuevamente, como bien lo decís, pone en el tapete a Salto, a un organismo, como pasó con Salto Grande, ahora pasa con la OCE, solo que esta vez mediante una cooperativa social, que de cooperativa social no tiene nada, en realidad es un cúmulo de militancia y de familiares asociados a nombres bastante conocidos de estos dos partidos tradicionales, y que nosotros, en principio, tenemos pensado en la próxima sesión ordinaria presentar un pedido de informes con respecto a este tema para justamente ratificar los nombres que manejamos. Vamos con otros temas. La militante nacionalista Romina Celeste denunció por difamación a Edgardo Ortuño, quien es diputado suplente del Frente Amplio, que le había cuestionado por sus primeras declaraciones sobre la presunta agresión de Orsi. Su denuncia fue posterior a la presentada el viernes por Mundo Afro por delitos de odio justamente contra Romina Celeste por haber llamado engendro a Ortuño y sostener que había logrado avanzar en la carrera política por su color de piel. Sobre esto último, Ortuño dijo que será la justicia la que laude responsabilidades, pero que el sistema político debe frenar la mentira y el insulto como método. Tenemos que ponerle límite al discurso de odio, al discurso del insulto, a la mentira como práctica política, porque si no, hoy es mi caso u otros y se puede generalizar, desvirtuar lo que ha distinguido siempre a la sociedad uruguaya y a la democracia uruguaya, que es justamente el intercambio político firme, sí, cuando hay diferencias, pero con respeto, y es lo que lamentablemente se ha perdido, máxime cuando además se cometen delitos, ¿verdad? Como en este caso tipificados como en el Código Penal. Pero insisto, más allá de lo judicial que correrá por ese carril, nosotros políticamente estamos planteando a todo el sistema político, ¿verdad? La sociedad toda, reafirmar esas tradiciones de respeto, de tolerancia y rechazar esto del insulto, el agravio, que no tiene nada que ver con el Uruguay.
Y de alguna manera seguimos en tema porque el politólogo uruguayo Luis Costa Bonino, especializado en campañas justamente políticas, dijo que partieron desde México la mayoría de las interacciones en redes sociales tras la denuncia pública de Romina Papazo contra Yamandu Orsi por presuntamente agredir hace 10 años a una mujer trans, trabajadora sexual. Costa Bonino sostiene en una publicación en X que el mapa muestra cuál es el origen de los miles de trolls que han sustentado la operación política contra Orsi y explicó que los trolls son los principales centros que están en Nuevo León y Coahuila en México. Estos datos son verificables para cualquier profesional que haga escucha social y rastree cuentas. También escribió que detrás de estas operaciones hay consultores políticos y que el objetivo de las operaciones es comunicacional. Es difamar a un candidato, pero que se apoyan en denuncias judiciales para que todos esperan el veredicto de la justicia y así la operación tiene el tiempo suficiente para lograr sus objetivos y destruir al candidato político, aunque el fallo termine siendo favorable a la persona denunciada. Quien coincidió con Costa Bonino es el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien declaró que hay una campaña sucia contra el exintendente Yamandu Orsi y dijo que es similar a la que un sector blanco le hizo al actual presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña pasada. Nosotros somos coherentes con lo que manifestamos en otro caso. Cuando el tema entró en la órbita judicial, son los abogados de Orsi quienes van a hacer la defensa jurídica y el Frente Amplio va a seguir con su campaña política. Ha hecho una declaración pública, pero no está vinculada a la denunciante, sino a una persona que hizo la denuncia y no era víctima. Cuenta un cuento que tiene enormes contradicciones con lo que luego declara la presunta víctima. En ese caso vamos a seguir analizando. Estamos convencidos que estamos ante una campaña sucia por parte de una integrante de una lista del Partido Nacional, no del Partido Nacional. Si nosotros pensáramos que fuera el Partido Nacional, lo diríamos con todas las letras. Sí creemos que hay una mujer de su partido que tiene una agrupación registrada que está haciendo cuestiones de campaña sucia. Como en la campaña pasada hubo un sector del Partido Nacional que hizo una campaña sucia contra Lacalle Pou. Si estas cosas hay que dirimirlas en la justicia o no, y bueno, eso es una cuestión de filosofía del derecho. Hay personas como yo que creo que no todas las cosas hay que dilucidarlas en el Poder Judicial y que terminamos entorpeciendo el Poder Judicial, que hay que demostrarlas y que el verdadero juez es la gente. Y hay gente que cree que todo hay que llevarlo al Poder Judicial. Y el plenario del Frente Amplio aprobó 13 casos analizados por el Tribunal de Conducta Política de esa fuerza de izquierda, entre ellos la denuncia de la diputada suplente Martina Casas contra el titular de la banca Gustavo Olmos por acoso laboral y sexual. Entre los dirigentes sancionados se cuenta el alcalde de Los Cerrillos, Rodrigo Roncio, que este domingo renunció a su puesto y a la fuerza política, al mismo tiempo que cuestionó el procedimiento que lo sancionó por denuncias de acoso sexual y laboral. Por motivos similares también fue sancionado el exalcalde de La Floresta, Néstor Erramuspe, que también había sido acusado por militantes y funcionarias de maltrato laboral y acoso sexual. El diputado Olmos no recibió sanción porque el informe del Tribunal de Conducta Política concluyó que no había elementos suficientes contra el legislador. Lo aprobado por el plenario también respaldó las críticas reflejadas en el informe del tribunal sobre la exposición pública del caso y estableció una salvaguarda para volver a analizar la situación en caso de que surjan nuevos elementos o la justicia se expida en contra de Olmos. Quien también habló este fin de semana fue el abogado de Martina Casas, estamos hablando de Juan Raúl Williman, quien se refirió a la resolución del plenario del Frente Amplio ante la denuncia de la legisladora. A su entender, es positivo que la moción aprobada este sábado planteara tomar en cuenta la resolución de la justicia para una eventual reevaluación del caso. Sí importa, en definitiva, que razonablemente se espere o se tienda a esperar los fallos de los canales formales. Me parece que eso es una información relevante, es importante para Martina. ¿Qué pasa si eventualmente, como se manejó desde Fuerza Renovadora, se lo invita a Olmos, denunciado actualmente, a retomar su actividad parlamentaria si existen todavía medidas cautelares contra él dispuestas por la justicia? Bueno, eso está bien analizado. Me parece que
eso es parte, esta situación que tú estás planteando, la posibilidad cierta de que retome su banca, su trabajo, etcétera, es parte de esa sensación que llevó a Martina a entender que desde el punto de vista laboral ella estaba indirectamente despedida, es decir, que no podía continuar desarrollando su tarea teniendo la certeza de que efectivamente se iba a cumplir con una medida cautelar dispuesta por el juzgado de familia especializado de no contacto, no acercamiento. Y desde Uruguay hemos seguido con muchísima atención lo que está sucediendo en Rosario. Estamos hablando de Argentina, donde ya hace una semana apareció prácticamente paralizada la ciudad con motivo de crímenes y de violencia de narcos. Para profundizar un poquito sobre este tema, estamos recibiendo con muchísimo gusto a la periodista María Herminia Grande, que es, bueno, periodista de radio, de televisión y además corresponsal de Infobae. María Herminia, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenida. ¿Qué tal, Pilar? Buen día. Gracias a ustedes por el interés sobre lo que nos está sucediendo aquí en Rosario, Argentina. ¿Cómo podrías describir la situación? ¿Sigue paralizada Rosario, una ciudad que a veces además es hermana de Montevideo y muchas veces la comparan por la similitud? Mira, ha retomado en las últimas 48 horas un ritmo bastante normal. Por ejemplo, ha quedado aún, porque hay un plan piloto, el suministro de combustibles en las estaciones de servicio a la noche. ¿Por qué digo un plan piloto? Porque están la Cámara y los trabajadores tratando de ver si pueden los estacioneros actuar como las farmacias de turno, en donde habría algunas que otras estaciones en esta característica o en esta condición, y allí sí estarían apoyadas con patrulleros o con el servicio de seguridad. Pero el resto ya han vuelto los taxistas también a trabajar a la noche y bueno, y la vida de alguna manera sigue. ¿Y cómo es la situación? Es decir, ¿hay miedo en la población? ¿Se puede salir a la calle con tranquilidad? Sabemos que además, bueno, ha muerto gente inocente en las últimas semanas, ¿no? Lamentablemente hace mucho tiempo que viene muriendo gente y gente inocente y gente bueno, tal vez algunos comprobados, parte del narcotráfico en alguna de sus categorías. Esto no ocurrió ayer. Sucede que en la nueva gestión del gobernador Puyaro, es como podríamos decir, le han apretado las clavijas en las cárceles de acá de la provincia, donde están los narcos alojados, con inhibición prohibición de sus visitas íntimas, aislamiento, bueno, inhibidores de cualquier otro control. Fíjate que ayer mismo una persona del servicio penitenciario fue tomada cuando intentaba ingresarles contactos, es decir, teléfonos y demás. Esto es una materia lamentablemente muy común, por eso había requisas y al rato ya estaban provistos de todos los elementos. Bueno, esto es lo que se está tratando con mucho énfasis de quitar, y de allí también parte de toda esta situación. Y lo más grande, Pilar, quieren seguir manejando el negocio. Es un negocio enorme aquí en el mundo y quienes están adentro pretenden seguir manejando el negocio de afuera. ¿Se sienten abandonados por el Estado o hay una fuerte presencia en estas últimas horas? Rosario es la muestra clara de cuando un Estado no está. Pero esto no ocurrió, no se llega a este estado porque ayer el Estado nacional, provincial o municipal desapareció. Esto es muchos años de mirar para otro lado, especialmente esto de el mirarnos a Rosario como si fuésemos escindidos de la nación. Por eso vos citabas, bueno, en Infobae siempre trato de poner Rosario es Argentina o Rosario Santa Fe es Argentina, porque pareciera que las autoridades no lo tienen tan presente, y es clave unificar, cosa que han hecho los gobernadores, esfuerzos para esto. Fíjate que dos gobernadores de fuerzas políticas distintas
el titular de Cava, Jorge Macri, y el titular de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, han ofrecido y ya están aquí fuerzas para aunar criterios y aunar esfuerzos y combatir el narcotráfico. ¿Puede ser por solidaridad? Yo diría que fundamentalmente, más allá de este gesto, es por necesidad. El narcotráfico no está solo aquí en la ciudad de Rosario, ni ceñido a la ciudad de Rosario. Entonces, este problema los gobernadores sí lo han visualizado como que es un problema de todos. María Herminia Grande, muchísimas gracias por estos minutos y seguiremos en contacto. A usted y gracias por preocuparse por esto que nos sucede. Un cariño muy grande. Igualmente para ti. Nosotros acá seguimos con otros temas y otras denuncias, porque ustedes saben que la madre de un adolescente de 13 años fallecido en circunstancias no aclaradas presuntamente por ser víctima de una red de explotación sexual, denunció penalmente al Estado por omisión contumacial de los deberes inherentes al cargo. Los organismos involucrados en la denuncia fiscal a la que accedió MBD Noticias son el Instituto del Niño y el Adolescente y el Ministerio del Interior. Los hechos se remontan a 2019 cuando un hombre llegó a la casa de Ana Bustamante en 33. Ángel, uno de sus hijos, lo vio llegar y le dijo a la madre que no quería verlo. El hombre igual entró a la casa, habló con Ángel y se fueron juntos, el menor llorando. Ana tuvo el primero de sus hijos a los 14 años en una vida condicionada por la pobreza. En este contexto, Ángel y 3 de sus hermanos quedaron bajo control del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y en ese marco fue que ocurrieron los hechos. Ese día, minutos después de que Ángel saliera, el hombre regresó y le comunicó a Ana que su hijo se había ahogado en la cantera. El cuerpo de Ángel apareció 14 horas después y todavía no se conocen las circunstancias ni los responsables. Sin embargo, según confirmó Ana Bustamante, ella ya había hecho una denuncia en INAU por la presencia de esta persona conocida por vínculos con el narcotráfico. Ana asegura que fue amenazada por personal del INAU con sacarle a sus hijos si seguía denunciando que Ángel y otros varones y mujeres a cargo de la institución y con acceso a esta persona eran dopados. Son varias las muertes que rodean al INAU de 33 por esas fechas, al punto que la propia institución radicó una denuncia en la Fiscalía Departamental dando cuenta de que unos 20 menores de ambos géneros habrían sido víctimas en algún momento de esta red de explotación sexual. Sin embargo, a 5 años de la muerte de Ángel, el crimen sigue impune. Por eso su madre decidió responsabilizar al INAU y al Ministerio del Interior por incumplimiento de sus deberes, ya que habiendo recibido denuncias previas y posteriores a su muerte, no han dado respuesta. Y Ana Bustamante, la mamá justamente de Ángel Acosta, contó algunos detalles de la situación que vivía su hijo y otros menores. Esto lo hizo en 2021. La policía no me dejó, me dijo, fue un accidente y más nada. Y nunca más me citaron para nada, ni la jueza, ni la fiscal. ¿Nunca te han llamado de fiscalía para decirte? No. ¿De INAU no, tampoco? De INAU tampoco, nunca. Hay adolescentes porque mi hijo me lo había contado. Mi hijo sabía muchas cosas. Ajá. Él me lo había contado. Había muchas niñas de 12, 13 y 14 años que se juntaban en esa casa. Esto también tiene que ver con el caso que se investiga, entonces, que sí, lo que dice ese no artículo. sé el nombre de ella, no sé nada, porque él nunca me dijo. No importa, tampoco lo vamos a decir sí. acá. Pero lo único que pido es justicia para mi hijo, para el resto de las otras chiquilinas, que las madres están pasando por todo lo que yo estoy pasando. Ajá. Que se haga justicia, que se encuentre la verdad. 12, 13 y 14 años. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con el segundo bloque de MBD Noticias. Seguimos en el segundo bloque de MBD Noticias y en los últimos días hubo un seminario muy significativo que hablaba sobre de la impunidad a la autonomía, sobre las violencias sexuales y feminicidios también en Uruguay, pero también en América Latina. Y para hablar de estos temas, de cómo incide, cuál es
la violencia sexual y el vínculo con los femicidios y otros delitos. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Emanuela Borzacchiello, la estoy diciendo bien, periodista italiana que ha trabajado muchísimo investigando en estos temas, y a Ana Lima, también, bueno, integrante de CLADEM. Gracias a ambas por estar. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo son esos vínculos? Empiezo por Emanuela, entre bueno, la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en América Latina, porque es una investigación bien grande que involucra a varios países de la región. Gracias para poder proporcionarnos ese espacio. Para nosotras es muy importante porque hicimos una investigación entre 12 países de América Latina. Yo tuve el privilegio de coordinarla para CLADEM, el Fondo de Naciones Unidas, y en esta investigación vimos que en todos esos 12 países de América Latina la violencia sexual contra niñas y adolescentes no la podemos más pensar como una antesala de las demás violencias, sino que desafortunadamente ya se transformó en una violencia estructural de base que posibilita violencias aún más atroces y brutales contra sus cuerpos. Entonces, no estamos asistiendo solo a una agudización de este tipo de violencia, sino que se transforma ya en una base que posibilita violencias mucho más crueles, como por ejemplo desapariciones forzadas, como por ejemplo feminicidios, como por ejemplo suicidios feminicidas. Entonces esa investigación fue clave en todos los países, no solo para visibilizar, y eso es importante, no solo para visibilizar cómo está cambiando la violencia contra nuestros cuerpos, sino que esta violencia ya cambió y es urgente poner en campo medidas útiles, eficaces y rápidas para ponerle un alto. Te tendría que preguntar cuáles son esas medidas que se pueden implementar, me imagino que desde el Estado en primer lugar, pero que implican además un agravamiento de la violencia sexual en todo el continente. En todo el continente, entre territorios diferentes, porque claro que yo vivo en México, enseño en universidad, con otras colegas académicas, estamos haciendo muchas investigaciones desde hace 20 años de carácter científico, y desafortunadamente desde México a Guatemala, a República Dominicana, o sea, en territorios diferentes vemos que esta violencia ya cambió y dramáticamente. ¿Cuáles son las medidas? Antes que nada hay que tomar conciencia que es urgente tomar medidas y que en lugar de tener retrocesos tenemos que hacer pasos adelante, tenemos que desafiar aún más lo que hay. Medidas como por ejemplo una atención territorial, porque hemos puesto en esta investigación, hemos subrayado la importancia de una investigación, de una atención territorial, porque muchas niñas y adolescentes no pueden ir muy lejos de su casa para ser atendidas. Tienen que saber que cerca de su casa hay centros de salud integral donde pueden ser atendidas. No solo, pero también si quieren pasar desde el centro de atención integral a denunciar la violencia a nivel jurídico, pueden tener fiscalías especializadas. La clave de las fiscalías especializadas es fundamental, porque no tenemos que pensar que algunos tipos de delitos, sobre todo de violencia basada en género, pueden ser atendidas de otro tipo de fiscalías, por ejemplo en homicidio, que no tienen la debida perspectiva de género. No solo, se trata también de una preparación específica. Yo me ocupo desde hace 20 años de violencia basada en el género, y muchas colegas mías que tienen una perspectiva de género no pueden ocuparse de violencia de género. Claro. Ana, ¿cómo esto está pasando también en Uruguay?
Bien, Uruguay formó parte de esta investigación y nosotros encontramos los mismos indicadores, pero la cuestión más importante es que nos aproximemos al fenómeno de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, que recordemos tenemos una declaración de emergencia nacional, con esa conceptualización que planteaba Emanuela sobre la violencia sexual. O sea, no podemos despegar los hallazgos de violencia sexual ocurrido que registra CIPIAF, no sabemos hay más, con el resultado muerte, que no solamente puede ser, o en estas dimensiones de feminicidio, desapariciones con destino a trata y a explotación sexual, suicidios. También hay una destrucción de la vida de las niñas en todo su proyecto, es decir, una suerte de muerte, no física, pero de una pérdida total o muy difícil de recuperar de una persona. Sí lo encontramos en que se cometen las muertes para ocultar, y encontramos desde hace un tiempo en Uruguay es posible advertir cómo ha aumentado la crueldad en los asesinatos con cuerpos descartados, mutilados, quemados, en fin. En este trabajo que hicimos de CLADEM usamos ejemplos. Y además tomamos las cifras, ahí encontramos las dificultades de no incorporar esas dimensiones en lo que es la registración de los casos de violencia y luego lo que es el seguimiento. Claro. Porque ¿qué pasa con esas niñas que sufren violencia? A mí me tocó coordinar una mesa, moderar una mesa en la actividad que hicieron las colegas del Paso sobre impunidad. Y justamente allí había científicas, había dos colegas presentaron la investigación, el Paso, y además había colegas científicas. Y la formación y la capacitación para investigar la muerte de las mujeres es justamente eso, específica. Ellas contaban las dificultades que se encuentran a la hora de tener que explicar los hallazgos que llegan. Yo lamentablemente digo, bueno, el tiempo es corto, pero ¿cómo se ha logrado integrar la agenda del movimiento feminista que, bueno, históricamente ha intentado visibilizar todos estos temas con la agenda que hace foco en las infancias y las adolescencias, que es punto central para empezar a trabajar de otra manera también la violencia hacia niñas y adolescentes? Yo creo que hoy en día... Corriendo el foco, ¿no? ¿Eh? Corriendo el foco. Corriendo el foco, sí. Creo que hoy en día la agenda feminista es una agenda clave políticamente, porque hemos hecho un buen diagnóstico de la situación, pero no solo, estamos haciendo también un buen pronóstico de la situación, o sea, no solo estamos viendo lo que hay, analizando todos los cambios, sino también estamos intentando de entender la violencia para atenderla, porque sin entenderla no se puede atender. Por ejemplo, estamos viendo, y eso desde los feminismos lo estamos diciendo desde hace años, que es muy importante entender la interrelación entre diferentes violencias, porque si una mujer es víctima de feminicidio es porque quizá antes fue una mujer víctima de violencia familiar en la casa, porque quizá antes fue víctima de hostigamiento laboral en sus lugares de trabajo, porque quizá antes fue una niña que sufrió acoso o violencia sexual. Entonces es muy importante justo visibilizar este continuum de violencia que los feminismos han visibilizado. Bien, muchísimas gracias a ambas, Emanuela, Ana, por estos minutos. Como siempre. Gracias. Y nosotros ahora nos vamos al contacto con exteriores. Juliana Perdomo, adelante Juliana, muy buenos días.
¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias. Buen comienzo de semana para todos. Nos encontramos en las oficinas de la Junta Electoral porque estamos a menos de un mes de que venza el plazo para obtener la credencial cívica por primera vez y así poder participar de todo el periodo eleccionario, tanto de las internas como las nacionales y las departamentales que se celebran en el 2025. Pero para más información estamos con la presidenta de la Junta, Mari López. Muchas gracias por estos minutos. Hay todavía un padrón muy importante por inscribirse. Sí, muchísimas gracias por esta entrevista. Es muy importante que toda la población esté en conocimiento que hay un fin de periodo. Nosotros el 15 de abril termina la inscripción cívica. No vamos a poder sacarnos la credencial hasta julio del 2025, ya pasadas todas las elecciones. Todos los nacidos antes del 12 de mayo de 2007 pueden acceder a la credencial. Todos los que cumplan 18 años el 11 de mayo de 2025. También decir los requisitos, ¿no? Para sacar la credencial nosotros necesitamos la partida de nacimiento y la cédula o un documento. La partida de nacimiento para la credencial es gratuita y el trámite en sí es gratuito, no hay que pagar nada. Estamos en las oficinas centrales de todo el país y también tenemos oficinas móviles, que toda esa información se puede encontrar en la página web de la Corte Electoral. También decir de que nosotros ahora en Montevideo tenemos un atraso, en todo el país hay más o menos alrededor de 20.000 inscripciones por hacer y tenemos muy poco tiempo, así que instamos a todos los jóvenes que puedan y los no tan jóvenes que a veces todavía no tienen credencial a acercarse a las oficinas lo antes posible. No hay agenda, van directamente y se los atienden. En el periodo pasado pasó lo mismo, también a último momento había una gran cantidad de personas sin inscribirse. Sí, en todos los periodos pasa lo mismo, pero en esta instancia tuvimos la pandemia en el medio, entonces tenemos un retraso en realidad en las inscripciones bastante grande. Mari, importante destacar que se pueden apoyar en las mesas móviles y que en Semana de Turismo van a estar funcionando. Sí, eso es importantísimo. El 25, 26 y 27 de marzo las oficinas de todo el país estarán abiertas. Y en este caso, llegada la fecha este 15 de abril, ¿van a haber horarios más disponibles para que puedan acercarse a obtener la credencial por primera vez? Sí, eso va a estar en la página web de la Corte Electoral, que es corteelectoral.gov.uy, o también pueden llamar al número de teléfono 1924. María, hay una situación puntual en Canelones por el tema de las inundaciones. ¿Cómo se está trabajando? Sí, en este momento se está buscando un local que seguramente, se está hablando con la Intendencia a ver si se puede conseguir un local para funcionar desde ahí. De cualquier manera, hay oficinas móviles en Canelones en este momento. También en Montevideo nosotros vamos a estar entre el 18 y 22 de marzo en el CCZ10, desde el 20 al 21 en el Centro Mides de Aparicio Saravia, del 1 al 5 estaremos en la Intendencia y del 8 al 12 también en la Intendencia de Montevideo. Lo más importante es buscar la información y saber que el voto es un derecho humano fundamental y que eso nosotros tenemos que ejercerlo. Entonces Artigas nos dijo, mi autoridad emana de vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, ya saben, el 15 de abril vence en plazo para inscribirse. Hay cerca de 20.000 personas que todavía no están anotadas para obtener la credencial por primera vez. Pueden apoyarse en las mesas móviles que están recorriendo todo el país y también pueden encontrar la información porque se van a estar ubicando en distintos puntos del país con horarios especiales y reiteramos, Semana de Turismo van a estar funcionando. Muchísimas gracias, Juliana. Esperemos entonces que esos 20.000 adolescentes concurran a hacer ese trámite en la Corte Electoral. Y vamos a terminar hablando de fútbol porque se jugó parcialmente este fin de semana la quinta fecha del torneo Apertura de Primera División
Y decimos que se jugó en forma parcial, ya que la actividad se suspendió en la mañana del domingo. Finalizado el partido entre Racing y Peñarol, el secretario general de la Asociación Civil de Racing, Federico Seijas, habría arrojado una piedra al asistente Federico Picardo, esto según la identificación de Fiscalía. La situación llevó a que los árbitros pararan la actividad por tiempo indeterminado. Y a raíz de este hecho, la Asociación Uruguaya de Fútbol se expresó en la mañana del domingo a través de un comunicado donde dice que ante la medida de paro determinada y comunicada públicamente por AUDAF, se informa que quedan suspendidas todas las disciplinas y categorías de la AUF hasta nuevo aviso. A su vez, anoche Racing emitió un comunicado donde rechazó cualquier situación violenta, se solidarizó con el juez agredido, le pidió disculpas y expresó cooperar para identificar al agresor, y agregó que si este pertenece al propio club de Sayago se va a solicitar la desvinculación. Actividad suspendida entonces, pero antes de los incidentes se jugaron algunos partidos algunos de los cuales ven en pantalla. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de MBD Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 13 y a las 19. Nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.